El crepúsculo de los ídolos, narración 5. El problema de Sócrates. En todos los tiempos, los más sabios han juzgado la vida de la misma manera. No es buena. Siempre y en todas partes se ha oído el mismo sonido de sus bocas. Un sonido lleno de duda, lleno de melancolía, lleno de hastio de la vida, lleno de resistencia a la vida. Incluso Sócrates dijo al morir: vivir es estar enfermo mucho tiempo. Le debo un gallo al Salvador Asclepio. Hasta Sócrates estaba harto. ¿Qué prueba eso? ¿A qué apunta? Antes se hubiera dicho, se dijo bien alto, y nuestros pesimistas primero. En cualquier caso, algo debe ser cierto aquí. El consenso sapiteum demuestra la verdad. ¿Seguiremos hablando así hoy? ¿Se nos permite acaso? En cualquier caso, aquí debe haber algo enfermo. Respondamos estos sabios de toda la vida. Primero, hay que mirarlos de cerca. ¿Acaso ya no eran firmes? ¿Tarde? ¿Tambaleantes? ¿Decadentes? ¿Acaso la sabiduría apareció en la tierra como un cuervo excitado por un poco de olor a carroña? Yo mismo me di cuenta por primera vez de esta falta de respeto que los grandes sabios son tipos de caída, precisamente en un caso en el que es más fuertemente opuesto por el prejuicio aprendido y no aprendido. Reconocí a Sócrates y a Platón como síntomas de la decadencia, como instrumentos de la disolución griega, como pseudogriegos, como antigriegos, es decir, nacimiento de la tragedia 1872. Ese consensus sapietum que comprendí cada vez mejor prueba menos que tuvieran razón en lo que estaban de acuerdo. Prueba más bien que ellos mismos, estos sabios, estaban de acuerdo de alguna manera fisiológica para estar de pie, para tener que estar de pie. De la misma manera negativamente a la vida, los juicios de valor sobre la vida, a favor o en contra. Al final, nunca pueden ser verdaderos los que tienen valor como síntoma. Solo entran en consideración como síntomas. En sí mismo tales juicios son estupideces. Ciertamente hay que estirar los dedos e intentar captar esta asombrosa finura, que no se puede estimar el valor de la vida, no por un hombre vivo, porque tal hombre es una parte, incluso un objeto de disputa, y no un juez, no por un hombre muerto, por otra razón. Ver un problema en el valor de la vida por parte de un filósofo sigue siendo incluso una objeción contra él, un signo de interrogación sobre su sabiduría, una imprudencia. ¿Cómo? Y todos estos grandes sabios no sólo habrían sido decadentes, ni siquiera habrían sido. ¿Ha sido prudente? Pero vuelvo al tema de Sócrates. Sócrates, según su origen, pertenecía a la gente más baja. Sócrates era una chusma. Uno sabe, aún puede verlo uno mismo, lo feo que era, pero la fealdad en sí misma una objeción, es casi como una refutación entre los griegos. ¿Era Sócrates griego? La fealdad es a menudo la expresión de un desarrollo cruzado, inhibido por el cruce. En el otro caso, aparece como un desarrollo en declive. Los antropólogos entre los criminólogos nos dicen que el delincuente típico es feo, monstrum in fronto, monstrum in animo, pero el criminal es un decadente. ¿Era Sócrates un criminal típico? Al menos esto no se vería contradicho por aquel famoso veredicto fisonómico que tan ofensivo sonó a los amigos de Sócrates. Un extranjero que sabía de rostros le dijo a Sócrates a su paso por Atenas que era un monstruo, que contenía todos los malos vicios y deseos, y Sócrates respondió simplemente: usted sí me conoce, señor. La decadencia de Sócrates no solo está indicada por la admitida desolación y anarquía de sus instintos, también lo está por la superfunción de lo lógico y la maldad raquítica que le distingue. Tampoco hay que olvidar esas alucinaciones auditivas que, como el demonio de Sócrates, se han interpretado en términos religiosos. Todo en él es exagerado, bufonesco, caricaturesco. Todo es al mismo tiempo oculto, ulterior, subterráneo. Intento comprender de qué idiosincrasia procede esa ecuación socrática de razón es igual a virtud, es igual a felicidad.
esa ecuación tan extraña que existe y que en particular tiene en contra todos los instintos de los antiguos helenos. Con Sócrates el gusto griego se decanta por la dialéctica. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí? Por encima de todo, un gusto noble es derrotado. La chusma se viene arriba por la dialéctica. Antes de Sócrates, los modales dialécticos eran rechazados en la buena sociedad. Se consideraban malos modales. Exponían, se advirtió a los jóvenes contra ellos. La gente también desconfiaba de tales presentaciones de sus razones por sí solas. Las cosas honestas, como las personas honestas, no llevan sus razones en la mano. Es indecente mostrar los 5 dedos. Lo que primero hay que demostrar tiene poco valor. En todas partes, la autoridad todavía pertenece a las buenas maneras, donde no se justifica, sino que se ordena. El dialéctico es una especie de bufón. Uno se ríe de él, no se lo toma en serio. Sócrates era el bufón que se hacía tomar en serio. ¿Qué ocurrió realmente allí? Uno solo elige la dialéctica cuando no tiene otro medio. Uno sabe que despierta desconfianza con ella, que persuade poco. Nada es más fácil de borrar que un efecto dialéctico. La experiencia de toda asamblea en la que se habla lo demuestra. Solo puede ser una defensa de emergencia en manos de quienes no tienen armas. Hay que hacer valer el propio derecho. Más bien, no se hace uso de él. Algunas personas eran pues dialécticas. René Rush lo era, como Sócrates también. Es la ironía de Sócrates una expresión de revuelta, de resentimiento popular. ¿Disfruta él como oprimido de su propia ferocidad en la puñalada del silogismo? ¿Se venga de los nobles a los que fascina? Como dialéctico, uno tiene una herramienta despiadada en la mano. Uno puede usarla para tiranizar, uno pone ganado. El dialéctico deja a su oponente que demuestre que no es idiota, enfurece y al mismo tiempo deja indefenso. El dialéctico despotencia el intelecto de su oponente. ¿Cómo? ¿Es la dialéctica solo una forma de venganza en Sócrates? He dado a entender con lo que Sócrates podía repeler. Queda aún por explicar qué fascinaba, que descubriera un nuevo tipo de Agón, que fuera el primer maestro de esgrima del mismo para los círculos nobles de Atenas. Es una cosa. Fascinó tocando el instinto agonal de los helenos. Introdujo una variación en la lucha libre entre jóvenes y mozos. Sócrates fue también un gran erotizador. Pero Sócrates adivinó aún más, miró detrás de sus distinguidos atenienses, comprendió que su caso, su idiosincrasia de caso no era más que una excepcional caso de el mismo tipo de degeneración que se preparaba silenciosamente en todas partes. La vieja Atenas llegaba a su fin, y Sócrates comprendió que todo el mundo le necesitaba. Su remedio, su cura, su artificio personal de autoconservación. En todas partes los instintos estaban en anarquía. En todas partes se estaba a 5 pasos del exceso. El monstruo inánimo era el peligro real. Los instintos quieren hacer al tirano. Hay que inventar un tirano que sea más fuerte. Cuando aquel fisonomista hubo revelado a Sócrates quién era él, guardia de todos los malos deseos, el gran ironista soltó otra palabra que daba la clave de él. Esto es cierto, dijo, pero me convertí en amo de todo. ¿Cómo llegó Sócrates a ser dueño de sí mismo? En el fondo, su caso no era más que el caso extremo, solo el más llamativo de lo que entonces empezaba a convertirse en la miseria general, que nadie tuviera más de un deseo, que ya nadie era dueño de sí mismo, que los instintos se volvían unos contra otros. Fascinó como este caso extremo, su fealdad temible lo pronunció para cada ojo. Fascinó como es evidente, aún más como la respuesta, como la solución, como la aparición de la cura en este caso.